Hola a todos, bienvenidos a Eco Habla, un espacio creado para inspirar y compartir ideas que ayuden a las empresas a mantener altos estándares de calidad y a que mejoren continuamente. Soy Scarlett Ventura, fundadora de Eco Qualitat, y hoy tendremos un contenido que traerá mucho valor. Hablaremos sobre cómo crear planes de negocios en las empresas y su impacto en el éxito empresarial. Hoy tenemos el honor de un invitado especial, Alejandra Gran, con más de 12 años de experiencia acompañando a empresas a diseñar justamente estos planes de negocio. Bienvenida, Alejandra. Es un placer tenerte en este podcast. Muchas gracias, Scarlett, por la invitación. Es un placer que me hayas invitado a este maravilloso podcast y que donde vamos a aprender todos. Gracias. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria empresarial, cómo ha sido todo este tiempo de la parte de asesorías y consultorías en temas de planificación estratégica. Yo originalmente me gradué de Administración de Empresas, entonces cuando estaba terminando la carrera llegó la idea, o me picó el gusanillo, como dicen, de la parte de mercadeo. Entonces todas las especialidades que hice fue de mercadeo, pero siempre he tenido como esa combinación donde la aspiración de mercadeo, pero he trabajado en la parte administrativa. Entonces he tenido una combinación donde he podido trabajar en empresas de educación, de manufactura, restaurantes, call center, tanto con una mezcla siempre interesante de mercadeo y administración, que al final es como la combinación mía. En todas las empresas pues siempre he podido trabajar diseñando esos planes de negocio, ya sea formal o de forma informal, de alguna forma, porque a veces cuando tú estás en la parte administrativa, aunque tú no lo diseñas como tal, no dices, mira, este es el plan de negocios, pero si tú estás trabajando en la parte administrativa, tú de una u otra forma diseñas ese plan. Entonces, siempre he estado en eso. Ok, perfecto, muy bien, muy interesante. Entonces, ¿cuál es el objetivo como tal de estos planes de negocio? Porque se sabe que hay muchas empresas que inician el proceso de emprendimiento, por ejemplo, o empresas que ya tienen más de 40 años en el mercado, pero que realmente no conocen o no lo han estructurado correctamente el plan de negocio. Entonces, puntualmente, ¿cuál es el objetivo del plan de negocio? El plan de negocios es saber dónde quieres llegar. O sea, tú diseñas un plan de negocios y tú dices, mi objetivo es este. Si tú no lo diseñas, tú vas a llegar. Lo que no sabes, eventualmente dirás, yo llegué. ¿Por qué? Porque llegué y punto. Pero si tú lo tienes definido, tú armas estrategias de forma específica, tú vas a poder lograr ese objetivo con un beneficio mayor. Ok, entonces yo entendería que las diferentes empresas, por ejemplo, no sé, en tu expertise, pudieras compartirnos, ¿cuál sería el mayor reto de las empresas de sentarse a documentar un plan de negocio como tal? Primero es que muchas veces no sabemos, y me incluyo porque al igual, yo como empresaria también he caído en ese tema de no saber qué voy a ofrecer o cómo lo voy a ofrecer. Entonces, el talón de Aquiles de todo empresario siempre es, ¿qué yo ofrezco? Dicen, yo vendo flores. Ajá, pero hay infinidad de flores. ¿Qué tipo de flores voy a ofrecer? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Cómo voy a vender esa flor? Entonces, muchas veces los empresarios simplemente decimos, yo voy a vender flores y listo. Pero tú tienes que saber cuál es tu nicho de mercado. Tú tienes que saber cuál es tu público objetivo. Saber cómo le vas a llegar a esa persona. No es lo mismo cuando tú vendes un producto a corporativo como cuando tú lo vendes al por mayor. Cuando tú lo estás vendiendo al detalle, no es lo mismo. Las vías de comunicación son distintas. Hoy en día decimos, mira, hay que tener redes sociales. Sí, es verdad, hay que tener redes sociales, pero no todo el público te va a llegar a través de redes sociales. Hay un público muy específico que es corporativo. Tú tienes que tener esa presencia de marca digital para que cuando digan tu nombre y esa persona lo busque, pues vean más o menos qué tú haces. Pero esa persona no te va a mandar un DM por Instagram para vender. Es así. Esa persona lo que va a hacer es te mandar un correo, te dará una llamada y posiblemente un WhatsApp, depende el perfil. Es así. Y de hecho, yo siento que los planes de negocio, inclusive para mí misma, cuando inicié EcoQualitat, era muy importante yo saber
cuáles iban a ser esa ruta o esa guía, tanto escrita como inclusive en verbal, ¿verdad? Que todos mis socios estratégicos, aliados, empleados, tenían que entender hacia dónde iba la empresa y cuál era el objetivo principal de la empresa. Entonces, iniciando, imaginemos que estamos ante una empresa, tanto una empresa que tenga 40 años en el mercado, pero que no haya estructurado como tal el plan de negocio, como un emprendimiento nuevo que vayan inclusive a lanzar un nuevo producto. ¿Cómo se estructuraría este plan? O sea, ¿qué tiene? ¿Tiene una misión, una visión, un resumen ejecutivo? ¿Cómo funciona esta estructura que sirve como una brújula en las empresas? La estructura principal o a gran escala de un plan de negocio es el resumen ejecutivo, que básicamente es el resumen de todo el contenido de ese documento estratégico. Luego tú tienes que tener toda la parte de estrategia de misión, visión, valores, objetivos. Tienes que tener el plan de mercadeo, el plan de operaciones, plan de financiamiento, también todo lo que tiene que ver el análisis de la competencia. ¿Por qué el análisis de la competencia? Tú puedes decir, bueno, pero ¿para qué? ¿Qué me importa a mí lo que haga la competencia? Es sumamente vital. No para que copies la competencia, porque tú puedes hacer lo mismo que hace la competencia tal cual y puede que no tengas el mismo resultado. Pero tú tienes que analizar qué ofrece la competencia, cómo ofrece la competencia y a quién se lo está ofreciendo la competencia. Y posiblemente tú encuentres un pequeño nicho que no está satisfecho con lo que la competencia está haciendo y puedes tener un éxito ahí. Pero tienes que realmente ver qué está pasando. Oh, pues eso es un dato muy importante realmente, analizar la competencia. O sea, a veces yo simplemente tengo la idea, el emprendedor o el empresario tiene su idea, analiza el mercado, porque es algo también importante de que haya un análisis exhaustivo de qué es lo que se va a agregar al mercado, qué necesidad existe en el mercado y qué va a aportar esa empresa en el mercado como tal. Pero la parte que indicas de ver cuáles realmente esas acciones que está haciendo la competencia es también importante, porque es una guía como tal que va a permitir tú saber cuál tipo de estrategias debo de ejecutar. Es así, a mí me pasa a veces cuando estoy trabajando algunas consultorías que yo le digo, de las primeras cosas que digo, ¿cuál es tu competencia? Ah, ok, mi competencia es esto. Y verifican y te dan un listado, posiblemente para ellos la competencia es los grandes competidores, pero no se dan cuenta que hay pequeños competidores que son los que le están comiendo realmente los caramelos. Y yo siempre digo, mira, ok, esa es tu lista, déjame yo verificar, porque a veces hay en el mercado productos sustitutos o servicios sustitutos de tu negocio que te pueden realmente hacer daño, porque están ofreciendo algo que puede sustituir, aunque no sea lo mismo, tu negocio. Entonces, no es solamente analizar y asumir que mi competencia es ese grupo, esa empresa grande que existe en el mercado, sino esos pequeños que posiblemente están creciendo calladitos, sin hacer ruido, pero en un abrir y cerrar de ojos son más grandes que tú porque no los estuviste mirando, no estuviste pendiente de su crecimiento. Perfecto. Entonces, dentro del plan de negocio, ya sabemos que tenemos que hacer el plan ejecutivo, que es realmente la razón de ser de la empresa, la descripción, la misión, ¿verdad? La visión que tenemos, hacia dónde vamos, ese análisis de mercado como tal y benchmarking que las empresas deben hacer. ¿Qué otro componente sería importante que se tome en consideración cuando estoy redactando este plan? Mira, la parte económica de todo negocio es sumamente importante. O sea, el saber cómo yo me voy a financiar, qué tipo de estructura yo voy a tener. O sea, hoy en día todo el que dice, yo soy emprendedor, y empieza haciendo todo. Es el que cobra, es el que factura, es el que produce, el que está en la calle vendiendo y todo lo que aparezca de la empresa lo hace esa persona. Yo soy emprendedor y estoy agotado. Sí, es verdad, hay una etapa que todo emprendedor tenemos que pasar por eso. Pero eso debe ser una etapa corta, extremadamente corta. Si tú quieres crecer, tú tienes que eventualmente ir armando tu estructura, ir definiendo, ok,
yo voy a hacer la parte administrativa, que es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, dejaste una cuenta por cobrar y fue creciendo y no te diste cuenta, ahí hay un tema grave. Pero tú necesitas una persona que esté pendiente de eso. Claro. Tú necesitas una persona que salga a vender. Yo le digo muchas veces a mis clientes, no sirve de nada tener un plan de negocios estupendo, maravilloso, súper esquematizado, si tú no sales a vender. Sal a vender. Yo muchas veces le digo, mira, aunque estemos en el proceso de armar el plan de negocios, yo quiero que salgas a vender. Porque en ese proceso de venta, mi cliente aprende de lo que hay en el negocio, de lo que hay en el mercado. Y entonces hay una retroalimentación que nos va a permitir redactar ese plan de negocios incluso mucho más firme. Exacto. Entonces, esa estructura organizativa o el organigrama, que entiendo que también es importante colocarlo en ese plan de negocio y va a ser el soporte de la empresa, ¿verdad? Cada persona con sus actividades, con su descripción de puesto y, como bien indicabas, la parte de delegar. Pasa mucho que los emprendedores, sobre todo, bueno, inclusive también empresas que ya están conformadas, medianas empresas, que lo que hace es que a lo mejor tienen dos cabezas, dos líderes que centralizan todo, ¿ok? Y al centralizar todo, no hay delegación y puede que eso haya un tema también con el crecimiento de la organización, porque realmente si no tienes una estructura que soporte realmente la operación, pues entonces ahí podemos tener una brecha. Entonces, esa parte de los organigramas, de la estructura organizativa, debe ser pensada también estratégicamente, de quién realmente, cuál es el perfil competente que yo voy a introducir en las empresas, en mi área administrativa, en mi área de finanzas, y que el de venta, pues que se ocupe de las ventas, como bien indicas tú. Así es. Es así. Y, por ejemplo, hacer un organigrama que pueda ser sostenible en el tiempo y que pueda crecer en el tiempo. Cuando armas tu organigrama, tienes tu equipo, tienes que pensar que esa persona que contrataste como vendedor o vendedora no necesariamente se va a quedar siempre en esa posición. Primero, porque de forma personal todo el mundo tiene aspiraciones de crecer. Entonces, dentro de tu organigrama, tú tienes que aspirar que tu empresa va a crecer, pero con el equipo que tú tienes. ¿Por qué con el equipo que tú tienes? Porque cuando tú entras en un tema de rotación de personal, ahí tú estás perdiendo dinero, porque cada vez que entra una persona nueva, tú entras con un tema de capacitación y hay una curva de aprendizaje que ese personal tiene que aprender. Entonces, tienes que identificar ese personal, ir capacitándolo con la idea de que vayan creciendo al mismo tiempo que tu empresa está creciendo. Y es la mejor forma de tú cautivar ese crecimiento y que realmente puedas crecer como empresa. Es correcto, es correcto. Es un punto importante lo que dices. Queremos ventas, queremos crecimiento, pero también tenemos que planificarnos, no ser reactivos, sino ser proactivos. Exacto. Entonces, el beneficio que nos da este plan de negocio es justamente cómo yo voy a diseñar esa estrategia que me va a permitir crecer, que va a permitir a mi equipo también sentirse que está en una empresa competente y en una empresa que tiene futuro. Y que me va a permitir también escalar en temas inclusive de atraer inversionistas a la empresa. O sea, realmente tanto atraer inversionistas nuevos como que los socios que están presentes en la empresa se sientan realmente que están a gusto y que está siendo rentable. Cada una de las estrategias, ¿verdad?, que se implementan en las empresas tienen que ir direccionadas a la rentabilidad como tal de la empresa. Entonces, hablando un poco de el otro componente de plan, o sea, dentro de lo que está en el plan de negocio, ese plan financiero, yo tengo que tener un experto en finanzas para que yo pueda hacer un plan financiero, o qué es lo mínimo, lo básico que debe de tener en esa planificación para que sea como exitosa. Mira, ideal siempre va a ser que tengas un experto en cada área, pero eso es ideal, a veces no siempre se pueden. Pero de parte financiera, la parte financiera, tú lo que tienes que saber es de dónde vienen los ingresos, cómo voy a administrar esos ingresos, qué ingresos voy a invertir, cómo los voy a invertir. Entonces, también tener tu plan B.
Si, por ejemplo, X ingreso no entró en tal fecha que lo iba a utilizar para tal proyecto, cómo voy a manejar eso? No puedes lanzarte a la deriva y voy a comprar esto, voy a invertir en esto, voy a contratar X personal y que luego quedarte como en el limbo porque ni vas a poder crecer porque estás en una bola de nieve donde económicamente no es sostenible. Entonces tienes que tener bien definido tus ingresos. Y yo siempre sugiero el tema de diversificar los ingresos. A nosotros, por ejemplo, en la empresa mía, nosotros el servicio, en los productos principales que trabajamos, todo lo que tiene que ver con artículos promocionales corporativos y uniformes. Pero de igual forma, yo trabajo la parte de consultorías. Y de igual forma mi pareja por igual trabaja la parte de cine y producción. Entonces, ahí hay una diversificación de ingresos donde cuando hay meses, que hay meses malos en un área, hay meses buenos en otra. Muy bien, o sea que es importante segmentar también las diferentes áreas también y productos y servicios. Supongo que sobre todo para mantener ese flujo de efectivo, ¿verdad? Porque es importante. Y sobre todo si tú tienes una estructura organizativa y un proyecto empresarial importante de crecimiento, debes de poder tener esa diversificación. Sí, porque ahí, por ejemplo, cuando tú tienes ingresos pequeñitos, pero tienes ingresos medianos y tienes ingresos grandes, ahí donde entra el tú poder manejarte. Y tú saber que, por ejemplo, estos ingresos pequeños yo los utilizo para X cosa. Estos ingresos medianos me van a cubrir la nómina. Estos ingresos grandes yo los voy a utilizar para ahorro de la empresa e invertir en maquinaria o invertir en local o en invertir en lo que sea. Muy bien, eso es muy interesante, que realmente entonces todas estas cosas que estamos hablando, ¿verdad? De los diferentes componentes del plan de negocio, debe de estar documentado. Entiendo que es importante para que no haya desviaciones en la ejecución. ¿Cómo normalmente tú recomiendas esos formatos de documentación para que realmente las empresas puedan establecer su plan de negocios? Mira, el esquema lo que hablamos ahorita, pero básicamente tú tienes que tenerlo escrito. Y yo a veces digo, el comentario es como el que lee la Biblia, la lee prácticamente, que tiene el uso de leer la Biblia todos los días, tiende a leerla todos los días porque cuando le sucede algo en el día, va a la Biblia y ve versículo tal y le da como una inspiración o cómo actuar sobre algo. Cuando tú tienes tu plan de negocio escrito, no en la estantería, ahí bien encuadernado. Claro, bonito. Lo hice, lo subcontraté, alguien lo hizo por mí y está guardado totalmente ahí y no lo vi más. Tienes que tenerlo ahí a tu mano derecha y sucede algo. Mira, me surgió una idea de invertir en tal proyecto. Me vino una persona que dijo que estaba dispuesta a invertir en la empresa para ampliar, bla, bla. No importa, no hay problema. Revisa tu plan. ¿Era parte de tus objetivos? Sí, ok. Analiza entonces la propuesta. Ahí entra la parte de ver la factibilidad, todo eso. ¿No estaba dentro? Bueno, mira, a ver, analízalo. El plan de negocio no es estático. Así Es que ir actualizándolo. Pero no es que lo vas a actualizar cada 2 meses, cada vez que surja algo nuevo. Claro, ¿cuál es el tiempo como tal mínimo para actualizar los planes de negocio? Tiempo promedio sería como 3 años, 5 así como mucho. Depende qué tan profundo tú hayas hecho esa planificación de ese plan de negocios. Ok, yo sé que los planes de negocio, realmente no existe un formato estándar para uno establecer planes de negocio. Existen los diferentes componentes, que son los componentes que estamos indicando de tenerlo dentro del plan. Y hay empresas que utilizan planes de negocios, por ejemplo, tradicionales, donde lo hacen bastante amplios, con el nivel de detalle específico que se quiere. Y hay otras empresas que escriben sus planes de negocios de manera más ágil. Okay, que van viendo, por ejemplo, lanzan un nuevo producto o un nuevo servicio, colocan cada uno de los detalles, cómo van a ser la estrategia de marketing, la estrategia de ventas, cuál va a ser esa estructura organizativa que va a soportar a ese nuevo servicio, pero no lo hacen de una manera de que sea con todos los productos, o sea que va a depender también la estrategia o inclusive cómo es la empresa como tal.
Sí, es un poco complicado hacer un plan de negocios de una empresa que tenga una línea de productos de 20, 30 productos. O sea, que hay empresas, eso es prácticamente imposible. Es más factible hacer un plan de negocios por línea de negocios o por línea de productos y así lo manejan. Por eso es que, Ok, pero al entonces, final hay que tenerlo. no, sí, hay que tenerlo. Y de hecho, hoy estamos muy felices porque efectivamente tenerte aquí con nosotros en el podcast hablando de planes de negocio es importante. Nosotros como consultores empresariales, cuando entramos a una organización y no vemos los planes de negocio, nos alertamos. Es una alerta, porque realmente ese plan, aunque el dueño o los altos directivos saben lo que hay que hacer y saben realmente qué es lo que están vendiendo en el mercado, no es lo mismo tú tener todo el desarrollo de cómo tú vas a hacer tu planificación de marketing o de mercado, cómo vas a hacer el plan financiero, que lo hablamos, cómo vamos a hacer el plan de ventas, cuáles van a ser esas personas que van a estar involucradas. O sea, a nivel general, cómo es que se va a estructurar la empresa. O sea, en ese documento yo voy a estar estableciendo realmente mis parámetros y mis alcances, hasta dónde nosotros llegamos y cuál es la meta como tal que va a tener esta empresa en los próximos 5 años. Entonces, sí me gustaría que nos comentes un poco sobre el plan de ventas. Yo sé que hemos hablado de las ventas y de que es importante salir a vender, que lo dijiste ahorita, pero sí quisiera entender un poco cómo se haría esta planificación de ventas, si se hace a nivel anual, si se hace a nivel un poco más segmentado, ¿cuál sería el objetivo? Antes de hablar de ventas, solamente déjame explicar la diferencia entre marketing y ventas, Muy bien. porque siempre sufrimos de creer, y hay muchas empresas que incluso gerente de mercado y ventas. No, por favor, eso no. ¿Por qué? Porque la persona de marketing es la persona que te va a crear esas estrategias de comunicación para alar a la persona a que llegue a tu empresa. Pero el de ventas es la persona que va a terminar de convencer a ese potencial cliente de que sí, de que tiene que comprar ese producto. Entonces, el plan de ventas tú tienes que trabajarlo, depende de la estructura que tú quieras. Hay empresas que manejan sus ejecutivos de ventas por zonas, hay algunos que los manejan por línea de negocios, todo depende. Hay personas que simplemente hay uno por la estructura y lo maneja todo. Pero al final, como dijimos ahorita, yo siempre digo, tienes que salir a vender, como sea, pero vende. ¿Qué pasa con estas empresas que son pequeñas? Empresas que, por ejemplo, una empresa de software que tenga a lo mejor el equipo de desarrolladores y el dueño, y bueno, subcontrata la parte de marketing, de redes sociales y esa gestión, pero el que sale a vender es el dueño y es el mismo que está como que liderando todo. O sea, ¿qué pasa ahí cuando tenemos ese escenario? Mm, Obviamente, el dueño, por lo general, cuando son empresas pequeñas, es el que tiende a hacer el clic con los clientes porque tiene pasión por su empresa. Entonces, cuando se sienta con un potencial cliente, empieza y lo enamora de una vez y vende de una vez. Entonces, también tiene un miedo de delegar esa parte de ventas, porque tal vez no tienen el know-how de la empresa y no tienen esa pasión. Pero lamento informar que tenemos que soltar la parte de ventas si el CEO eventualmente quiere destacar, quiere seguir creciendo, porque el CEO o el director general debe de manejar la parte estratégica de la empresa. Muy bien, o sea que dentro del plan financiero, ese dueño de empresa tiene que poner en su plan esa parte de, bueno, necesito un equipo, necesito un personal que me acompañe a vender. Necesito un personal porque no puedo salir yo sola a vender, sino que tenga un equipo atrás que también puedan vender. Y que yo pueda también, o sea, que ese CEO o ese dueño de empresa pueda estar viendo la parte estratégica. O sea, que esa persona pueda ver los indicadores como tal de cumplimiento, cómo van esas ventas, cómo van esos leads, ese plan de mercadeo realmente se está ejecutando como se quiere o como se escribió en el plan de negocios. Esos son puntos como importantes que deben de ser vistos por el directivo. Ujú, así es. Al final,
puede haber una combinación, o sea, ese alto directivo puede salir a vender, claro que sí, porque va a tener la atracción, pero el salir a vender eventualmente no es lo mismo que estar siempre en la calle vendiendo. Son cosas totalmente distintas. Entonces, ir educando a esa persona no tiene que ser un equipo grande. O sea, si la empresa es pequeña, obviamente no puede darte el lujo de tener, yo tengo 10 vendedores. No. O sea, una persona, hay fórmulas de manejarte con el tema de las comisiones, pago por proyectos. O sea, hay muchas formas de tú manejar el tema económico que al final no sea una carga en tu nómina, que eso es lo que muchas veces atormenta. Es que yo tengo un equipo ya fijo y entonces necesito ingresos, pero entonces para eso tengo que entrar un vendedor y también tengo que pagarle comisión y también tengo que pagarle un salario base. Bueno, si esa persona te va a generar un ingreso, pues sí, tienes que tenerlo, porque si no, no vas a tener ingresos. Así es. Pero si tú tienes, el tema es armar ese tema económico con ese perfil que sea positivo para ambos. Muy bien, wow, qué interesante. Realmente estos son temas cruciales para cualquier empresa. Y aquí hay un tema importante, y es una pregunta que te voy a hacer porque me lo han hecho clientes que tenemos en EcoQualita, sobre cuál es una empresa que no haya diseñado su plan de negocio, pero que realmente está vendiendo y está bien. ¿Tiene esa necesidad de realmente empezar un proceso, vamos a decir, retroactivo, de empezar a diseñar o a rediseñar ese plan de negocios? Bueno, yo te digo que sí, o sea, y en ambos sentidos, o sea, tanto las empresas que tienen ya 20, 30, 40, 50 años en el mercado deben de tener su plan, pero por igual esas empresas pequeñas que están empezando deben de tener su plan de negocios. Es vital, por lo que dijimos ahorita, o sea, ese es tu libro, esa es tu guía de dónde tú quieres llegar y cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer. A mí particularmente me sorprende que a veces hay muchas empresas grandes que ya están ya bien establecidas en el mercado y no tienen ese plan de negocios, pero a mí a través de tu marketing me llegan muchos empresarios o emprendedores que quieren, que todavía no tienen el negocio montado, tienen como esa idea, tienen como medio ahí, han tirado un poquito de cosas a la calle, pero todavía no tienen nada establecido. Y son los que me llegan principalmente porque saben la importancia de armar un plan de negocios desde el principio. Cuando tú armas el plan de negocios desde el principio, tu crecimiento está más asegurado que si simplemente salí a la calle y listo. Y sabes algo ahí también, en ese sentido, realmente cuando una empresa grande, como bien decías, o vamos a decir una empresa mediana también, pero que tiene más de 10 años ya vendiendo y en el mercado existiendo, y son empresas familiares donde el dueño como tal es una persona ya adulta que va dejando esa sucesión, ese legado hacia los hijos. Entonces, entiendo que es importante tener un plan de negocio que le permita ver a los hijos cómo fue que se diseñó desde el principio esa idea de negocio del padre o de la madre o del tío a lo mejor. O sea, cómo viene ese legado en cuanto a lo que realmente desde el inicio, o sea, cuál es esa razón de ser de la empresa. Entonces el plan de negocio lo que sería es como una guía o una hoja de ruta, como habíamos indicado anteriormente, para esos hijos que van a heredar ese legado como tal de continuar con la empresa. O sea que es un punto sumamente importante. Entonces, ¿qué otro valor añadido quieres colocar o agregar sobre planes de negocio a modo general, de modo que realmente las personas que están observando no puedan entender y puedan sacar provecho sobre este contenido? Primero, que no tengan miedo de invertir en lo que puede costar un plan de negocios, porque a veces tenemos el miedo, que cuesta tanto dinero y qué yo voy a hacer con eso, pero es que no le están viendo el valor que a mediano, corto, largo plazo puede tener ese plan de negocios. Cuando tú tienes establecido, cuando tú tienes establecido esa ruta que tú vas a hacer, cómo lo vas a hacer y con quién tú lo vas a hacer, tú tienes el éxito prácticamente asegurado, que es lo que dijimos antes. Entonces, no tengan miedo en diseñarlo e incluso no tienen que
yo quisiera que me contrataran, pero si no me quieren contratar, lo pueden hacer solos. Claro. El plan de negocio es una estructura, tienes que analizarlo. Hay muchas herramientas que te permiten ir armando tu plan de negocio y lo armas, y ya luego cuando tú entiendas que tienes el dinero para invertirlo en una persona que pueda redactarte el plan de negocios, pues lo inviertes, pero no salgas sin el plan de negocio. Muy bien. Bueno, Alejandra es una aliada estratégica de Ecocualidad. Realmente nosotros tenemos varios clientes con ella también, diseñando estos planes de negocio, sumamente importante para la gestión de calidad y la parte empresarial, porque nos da una visión, ¿verdad?, de que todos esos procesos que se deben de estructurar deben de estar previamente planificados. Y el tema de la planificación estratégica, ¿verdad?, es un punto crucial para las empresas, sobre todo para que no actúen de manera reactivas, sino que proactivamente puedan diseñar hacia dónde quieren llegar, puedan ver realmente qué quiero lograr este año, qué quiero hacer para el año 2026, 2027, cómo me veo, entendiendo ya cuál es mi competencia, entendiendo en qué situación financiera estoy, mis proyecciones de venta. O sea, ese plan de negocio lo que va a hacer es realmente a entender o diseñar ese camino hacia donde la empresa quiere llegar, con ese propósito como tal que tiene el dueño o los altos ejecutivos de la organización. Entonces, importante, yo les invito a que realmente se acerquen a nosotras, que podamos ver un poco este tema de planes de negocio, y que no importa el tamaño de la empresa, ni si es una empresa nueva o una empresa que ya tiene un tiempo en el mercado, es importante resaltar que hay tiempo. En todo momento se puede hacer un plan de negocio efectivo. Esa parte es ahí. Así es. Y también medirlo. Tienes que medir esos resultados. Incluso lo que te va a dar, lo que tú vas a poder validar, si realmente esos objetivos que tú estableciste deben de ser medibles. Es como yo siempre digo a mis estudiantes, tus objetivos cuando tú los traces, trázalos de una forma smart, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean logrables. ¿Por qué? Porque tú no dices nada, yo quiero aumentar mis ventas. Ok, cuando tú vas a medir ese objetivo, aumentaste la venta. Bueno, yo aumenté 10 pesos en la venta, logré el objetivo. Es diferente a que tú digas, yo quiero aumentar mis ventas en un 25% al cierre del año 2028. Eso es diferente, pero cuando tú cierras el año y verificaste tu objetivo, lo lograste, sí, lo puedes medir. Fue alcanzable, lo pudiste lograr. Sí, y digo aquí, ¿verdad?, porque es el mercado que estamos tocando ahora en las consultorías. Vemos falta de medición. Sí. Las personas y los departamentos trabajan cada área como un poco aislada de la otra, no se interrelacionan, y hay falta de mediciones. Los principales clientes que nosotros ahora mismo también estamos tocando, cuando estamos haciendo el levantamiento del sistema de gestión de calidad, observamos una brecha en la medición, una brecha en cómo deberían de sacar los indicadores claves de desempeño, y vemos también la brecha de la planificación. Si no lo planificas y no sabes hacia dónde vas, es difícil tú también saber cuál indicador te va a dar realmente el objetivo que tú quieres, cómo lo vas a medir. Entonces creo que todo está muy relacionado, y por eso es tan importante, y lo establece también el ciclo de la mejora continua, de yo tener que planificarme primero y luego yo ejecuto. Yo planifico qué es lo que voy a hacer en mi empresa, yo planifico el inicio de cómo se va a estructurar los servicios, los productos, con qué estructura, y luego entonces es que yo puedo ejecutarlo. Y es mucho más fácil inclusive para el equipo poder entender qué es lo que van a hacer. O sea, que cada área puede entender en dónde está y cuál es su rol y cómo apoya las estrategias del negocio. Es un punto importante. Sí. Bueno, pues entonces ya estamos terminando. Realmente estamos muy agradecidos de tu tiempo y este contenido de valor que realmente estamos trayéndole a todas las personas que están viéndonos. Es un contenido que hace un tiempo me lo habían pedido, ¿verdad? Porque son temas que se hablan, se ven un poco estructurados, pero no se llevan a la realidad. No se explican de una manera puntual.
Entonces estamos muy agradecidas, Alejandra, de que hayas aceptado compartir tu experiencia en este espacio de EcoHabla. Gracias por la invitación. Bueno, Alejandra, esta ha sido una conversación muy enriquecedora. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, y a quienes nos escuchan le invitamos a seguir a EcoQualitat en el segmento de EcoHabla para más contenido sobre calidad y gestión empresarial. Hasta la próxima.